Mediodía, hora central europea, con el foco puesto de nuevo en Arabia Saudí y los saudíes en la hoja de ruta de Telefónica. En otras palabras, en su plan estratégico, que dará a conocer en noviembre. Encuentro de la de Álvarez Pallete con el que ya es su mayor accionista, que ha sido muy satisfactorio, según informan, después de que los ejecutivos árabes se hayan preocupado más por lo que viene que por lo que hay, por las perspectivas a futuro de la operadora española. 2 horas de reunión que permitieron a los nuevos accionistas informarse de primera mano de los desarrollos tecnológicos de la operadora, con especial énfasis en las plataformas tecnológicas de última generación, donde Telefónica está desarrollando actividades en áreas adyacentes como la inteligencia cognitiva de las redes, el edge computing y el desarrollo del Internet de las cosas. Gran interés también por las posibilidades futuras del proyecto auspiciado por la GSMA, el Open Gateway, estrella de los anuncios de todas las operadoras en el último Mobile World Congress de Barcelona, y que va a abrir a las telecos una nueva vía de negocio adicional. Se trata de vender a los desarrolladores de aplicaciones una caja de herramientas para que puedan generar en las redes funciones a medida de sus necesidades. El plan estratégico se va a centrar en 3 ejes de crecimiento: en rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad. Telefónica apostará por colocar al cliente en el centro de la estrategia, con la tecnología como vía para entender mejor las necesidades o los servicios. Aquí la digitalización, clave para impulsar la eficiencia y la operación de la compañía. Desde el punto de vista de negocio, en lo que se quiere enfocar en el crecimiento es la rentabilidad, para impulsar el flujo de caja libre, para incrementar la flexibilidad financiera y para reducir la deuda mientras se premian los accionistas. Por el resto de las partes que están implicadas en esta operación, se sabe que la Comisión Nacional del Mercado de Valores va a estudiar el caso y que el gobierno no prevé ahora reunirse con los saudíes. De momento, y Telefónica, lo están viendo ustedes en pantalla, rebota tímidamente, sigue auspiciando las ganancias y apuntando a la cota de los 4 euros el título, con una subida hasta hora de la mañana dentro del IBEX 35, que se queda sobre las 2 décimas porcentuales. España lo que tiene es una excelente relación con Arabia Saudí, enormes lazos económicos y de intercambio de información de defensa, pero si la entrada de Saudi Telecom en Telefónica deriva en un posible conflicto empresarial, podría generar un problema más allá del ámbito de las telecomunicaciones. Grandes acuerdos comerciales que implican a grupos como Repsol, como Cepsa o como Navantia. Las importaciones de España de productos de Arabia Saudí alcanzaron en 2022 un récord de más de 5.100 millones de euros frente a los menos de 3.000 millones que teníamos un año antes, en el 21, y todo por el petróleo. Los hidrocarburos a día de hoy siguen siendo el grueso de las importaciones de España desde Arabia Saudí, pero el pasado año se dispararon de manera reseñable a más de 4.000 millones a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. Arabia Saudí actuó de colchón para evitar el colapso de los suministros y de esta manera poco a poco ha ido ganando posiciones. El stock de inversiones de España en Arabia Saudí suma los 600 millones y a la inversa supone más de 1.000 millones, sin contar con Telefónica. Más allá de las teleco, están los acuerdos, por ejemplo, con Navantia. La estatal española tiene una empresa conjunta, una joint venture, con la Saudi Arabian Military Authorities para la construcción de 5 corbetas para la Armada Saudí por más de 1.800 millones de euros. Entramos en un fin de semana en el que el paso de los líderes mundiales por la cumbre del G20 en Nueva Delhi va a ser un continuo goteo de declaraciones, mucho mensaje más allá de la forma en la que se mire a las cámaras. Eso sí, llegan a un país que ahora lo es todo. La trayectoria económica estelar de la India, junto con los sólidos pronósticos para algunos países del sudeste asiático, van a ser los motores importantes de crecimiento global. No lo decimos nosotros, es la conclusión del último informe de SIP, en el que avisan de que para el largo plazo Asia-Pacífico es donde va a haber que tener puestos todos los esfuerzos del mundo desde el punto de vista económico. Una expansión masiva en camino de la economía india y también una perspectiva muy favorable en el sudeste asiático van a ser el foco de atención, en particular Indonesia, Filipinas o Vietnam, que van a ser las economías de más rápido crecimiento del mundo de entre todos los mercados emergentes durante la próxima década. Aún así, Estados Unidos seguirá siendo un importante motor de economía global, representando el 15% del crecimiento mundial durante la próxima década, y China también seguirá desempeñando un papel fundamental en esta historia de crecimiento, contribuyendo aproximadamente 1/3 del total durante los 10 años que vienen.
Mientras tanto, lo que sigue para con China son presiones diplomáticas. Ahora Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, la que dice que el gigante asiático tiene espacio político para impulsar su economía. Esto después de que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijera ayer mismo que no hay lugar para una negociación política con China. Apunta en todo caso la de Washington a una desaceleración de Estados Unidos, sí, pero que a día de hoy, por la alarma monetaria existente, no será muy grande. ¿Por qué? Porque el renminbi, la divisa del país, está en su nivel más bajo con respecto del dólar de los últimos 16 años. Marta Vilar. Mucha atención a lo que está diciéndole Yellen a China. Básicamente le está diciendo que por la vía política podría intentar esquivar una recesión o una crisis bastante grave. Lo que está diciendo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en declaraciones en India, en esa cumbre del G20 que va a comenzar en el día de hoy. Bueno, pues mucho ojo, porque allí lo que está diciendo es que China tiene espacio político para impulsar su economía. Básicamente le está diciendo a China: hablen con Estados Unidos, hablen con Europa e intenten que a través de esta vía puedan salir de la crisis en la que ahora mismo, de la desaceleración económica en la que ahora mismo están metidos. Bueno, pues Janet Yellen también ha dicho, además, ha reconocido que la desaceleración china va a tener un impacto en Estados Unidos significativo. Además, también ha dicho que Washington está monitorizando los desafíos de la economía de China, por lo tanto reconoce que Estados Unidos va a sufrir algo por lo que está pasando con la economía del gigante asiático. Ya saben que es uno de sus principales socios comerciales. Pero claro, aún así, parece que Janet Yellen aprovecha esta situación económica dura que está viviendo ahora China para decirle que, bueno, se abra más en cuanto a términos políticos y que hable con Estados Unidos para evitar salir de esa crisis. Es decir, parece que le está diciendo a China que va a tener que depender de Occidente para poder salir de esa desaceleración económica. Gracias, Marta. Y luego el europeo Jacques Michel apunta a que hay que tener una posición clara desde Occidente con respecto de China. You know that the European Union is very important. We have a clear position on our relationship with China. A few months ago in the European Council we agreed on three main elements. On the one hand, we will be always very clear to defend the democratic principles, the rules-based order, point one. Point two, we feel that we need to rebalance our relationship with China and to address the critical vulnerabilities. And point three, we need to engage at the global level with China. Rebalancear la relación, aunque apunta a conversaciones con China, es lo que dice el belga. Y esto cuando la Casa Blanca se sabe ahora que está presionando para conseguir apoyo internacional, es decir, que el resto del mundo le dé su beneplácito para ampliar la calidad crediticia y la capacidad crediticia del Banco Mundial, mientras Washington se ve sometida a una intensa presión para financiar la lucha contra el cambio climático o para ofrecer una alternativa viable a la influencia económica de China. Estados Unidos necesita dinero para seguir siendo líder y quiere que todos vayan aportando su granito de arena. El presidente Biden y también varios funcionarios de la Casa Blanca lo que quieren es mejorar el poder financiero de este prestamista del Banco Mundial. En lo que se está pensando concretamente es en ampliar la capacidad del organismo para países de ingresos bajos y medios de 25.000 millones de dólares, una cifra que podría aumentar, y ojo, considerablemente a más de 100.000 millones si otras naciones hacen promesas similares. Es el objetivo de Washington a partir de hoy, del G20 y de las próximas semanas que vienen. La Casa Blanca ha dicho que, por ejemplo, Colombia, Perú, Jordania, India, también Marruecos, Nigeria o incluso Vietnam podrían beneficiarse de estos préstamos del Banco Mundial. Recordemos, un organismo que se reparte a pachas más o menos con el Fondo Monetario Internacional. Siempre es un representante del viejo continente el que dirige el Fondo Monetario, el FMI, mientras que el Banco Mundial queda en manos de un estadounidense, en estos momentos en manos del ex director ejecutivo de Mastercard. Mientras tanto, en la zona del Pacífico crece la tensión. Filipinas acaba de expresar su desaprobación por las actividades de varios barcos chinos en la región. Entre ellas, dice la Guardia Costera del gigante asiático que ha interferido en sus aguas mientras llevaba a cabo una tarea de reabastecimiento de un buque de guerra encallado en el disputado mar de la China Meridional. Varias agencias del gobierno filipino, incluido el último grupo de trabajo nacional para el mar de las Filipinas Occidental, condenan en un comunicado la actual conducta agresiva, y citamos literalmente, ilegal y desestabilizadora exhibida por la Guardia Costera china y por los barcos de la milicia en estas aguas. Según se informa,
Desde la Guardia Costera china se han emitido varios informes, en este caso, y advertencias a los buques filipinos sobre estos problemas. Las tensiones se recrudecen y poco a poco también después de que China utilizara cañones de agua contra un barco filipino, después de lo cual Pekín ya solicitó a Manila que retirara su barco, algo que a día de hoy, de momento, todavía no ha hecho. Mercados tensionados a esta hora de la mañana. En el plano energético europeo, lo están viendo en pantalla, se relajan ahora los precios después de dispararse los del TTF en Países Bajos, después también de conocerse que los trabajadores de las instalaciones de gas natural licuado en Australia, el que es un exportador clave en el sector, han iniciado una huelga, han auspiciado nuevos temores a una interrupción global del suministro. Una huelga que es rotatoria, que amenaza con impactar en el abastecimiento mundial del recurso, ahora iremos al porqué, y que ha comenzado a eso de las 5 de la mañana, hora central europea, en 3 plantas localizadas en Gorgon y en Whetstone, en la región de Australia Occidental. De hecho, la alianza convocante de los paros, en un comunicado en Facebook, ha echado las culpas a la empresa directamente, a Chevron, a la estadounidense, y literalmente le han dicho: empieza el juego. En un primer momento, los paros estaban previstos para ayer, se retrasaron hasta hoy, mientras continuaban las negociaciones que mantiene abierto el sindicato con el Comité de Empresa y con la Comisión de Empleo Justo de Australia, el máximo organismo regulador de las relaciones laborales. Las huelgas son en las plantas en 3 de Gorgon y de Whetstone y son responsables, por eso son importantes, de cerca del 5% del abastecimiento de gas natural licuado del planeta, por lo que podrían afectar y mucho a los mercados europeos, que a día de hoy luchamos para sustituir el suministro de los gasoductos rusos y también de la producción minera e industrial de Australia Occidental. Es imposible así desconectarse de los fósiles rusos y para eso están los datos, las muestras. Se disparan las importaciones de gas desde Rusia, un 70%, y en el mes de julio. El gas natural llegado a España desde el gigante euroasiático en el acumulado supera los 49.900 gigavatios pese a las restricciones impuestas al país presidido por Vladimir Putin tras la guerra de Ucrania en febrero del año pasado, tras el lanzamiento de esta operación militar. Según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos Rusos, se sitúa solo por detrás de Argelia y por delante, mientras tanto, de Estados Unidos y Nigeria. Antes de ir al capítulo de conflicto en Ucrania, hacemos una breve pausa para publicidad. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas 3 cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión.
Mientras tanto, por la guerra de Ucrania se van a cerrar las urnas este domingo en unas elecciones regionales y locales de Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, en unas elecciones regionales y locales en Rusia estrechamente controladas y que se van a interpretar como un voto de confianza del presidente Vladimir Putin. Los gobernadores, e incluido el alcalde de Moscú, una poderosa figura política del país, van a ver reelegido su cargo en 21 regiones de Rusia, desde Siberia hasta la costa del Mar Negro. Las autoridades instaladas también por el gobierno del Kremlin en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, que Moscú declaró unilateralmente su territorio en septiembre del año pasado, también están celebrando una cita con las urnas que, por cierto, Kiev y el resto de Occidente ya han condenado por ilegales. Todas las fuerzas políticas relevantes del país, de Rusia, incluidos los partidos de la oposición, ofrecen de momento una aparente lealtad al gobierno de Putin y apoyan todos ellos la guerra en Ucrania. Cita la del G20 sobre la guerra, en la que ha hablado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien sobre el acuerdo del grano dice que Moscú está violando parte de la Carta de Naciones Unidas y que debe dejar de atacar ciudades ucranianas. It's frankly scandalous that Russia, after having terminated the Black Sea Grain Initiative, is blocking and attacking Ukrainian seaports. This must stop. Ships with grain need to have safe access through the Black Sea, and this Antonio Guterres United Nations initiative had delivered 32 million tons to the markets, especially in the developing countries. Entre tanto, la última hora pasa precisamente por el conflicto, por la guerra y por el ejército británico. Reino Unido, que acaba de confirmar que va a vigilar la zona del Mar Negro y concretamente para disuadir, operaciones disuasorias para disuadir a Rusia de atacar varios buques de carga que transportan cereales desde Ucrania a los países en vías de desarrollo, pero también, según los últimos datos de exportaciones disponibles desde el punto de vista oficial, hacia otros territorios como pueden ser China o incluso países como España. De hecho, y el comunicado que acaba de hacer público Downing Street ha anunciado también que Londres va a albergar una cumbre mundial sobre seguridad alimentaria en el mes de noviembre, una conferencia sobre alimentos que será una respuesta, dice el 10 del Ejecutivo británico, para no renovar, una advertencia a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, después de que en julio se decidiera por no renovar el acuerdo del grano del Mar Negro que permitía a los buques de carga transportar cereales fuera de los puertos del país en guerra. En un comunicado, en este comunicado, el primer ministro Rishi Sunak dice que esta pérdida del pacto sobre cereales está causando una enorme cantidad de sufrimiento a millones de personas, una iniciativa que ha proporcionado más o menos 30 millones de toneladas de alimentos a más de 45 países. Esto, el acuerdo del pacto, el acuerdo del grano en vilo, mientras Londres anuncia una conferencia sobre seguridad alimentaria en noviembre en Londres, mientras que Reino Unido confirma que va a vigilar la zona del Mar Negro en operaciones disuasorias para evitar que Rusia ataque a varios buques de carga. Confirmación también hoy del viceprimer ministro chino Zhang Guoning, que va a asistir al Foro Económico Oriental en Rusia, según ha confirmado el Departamento de Exteriores del gigante asiático en un comunicado. Un foro, una cita que se va a celebrar entre el 10 y el 12 de septiembre en la ciudad de Vladivostok. Los debates durante la sesión plenaria del fondo, sus paneles y mesas redondas temáticas se centrarán en las perspectivas para ampliar la cooperación en el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología. Alianzas de las que hablarán para modernizar los sistemas, por ejemplo, de transportes o energía y garantizar también la seguridad alimentaria y ambiental en la región. Y de aquí, cerca a esto que nos llega, el presidente francés Emmanuel Macron va a proponer a las formaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional una simplificación del recurso a los referéndums, permitiendo una eventual consulta sobre un sensible tema en Francia, el de la inmigración, que reclama la derecha y también las formaciones más conservadoras. En su misiva, al mandatario anuncia una propuesta en las próximas semanas para ampliar el campo de aplicación de los referéndums, que tras una reforma constitucional podrían también versar sobre inmigración. En los últimos meses este asunto ha sido de capital importancia. El Palacio del Elíseo ha presentado una propuesta para endurecer las condiciones para inmigrantes irregulares, pero que permite regularizar temporalmente a aquellos que ya trabajan en sectores con falta de mano de obra. De hecho, en una entrevista reciente al semanario Le Point, Macron reiteró su deseo de reducir la inmigración significativamente en su país.
Revisión a la baja hoy del crecimiento económico japonés en el último trimestre. PIB que recorta su avance respecto de enero y marzo en 3 décimas hasta el 1,2%. Descenso sobre todo de la demanda del sector privado. La revisión que supone en la práctica que en la tasa anual la tercera economía del mundo ha crecido un 4,8% en vez de los 6 puntos porcentuales de los que se hablaba. Un recorte con respecto a la estimación preliminar publicada a mediados del mes de agosto de una revisión a la baja de la demanda privada que pasa a mostrar un retroceso del 0,5% y a encogerse un 0,8%. Las causas, un gasto débil y un sueldo bajo en Japón. Cierre de la octava semana consecutiva en la que el euro va camino ya también de registrar pérdidas con respecto del dólar, mientras los inversores responden a una brecha cada vez mayor entre una economía tambaleante en la eurozona y un crecimiento más sólido en Estados Unidos. La moneda ha perdido más del 5% desde mediados de julio para cotizar sobre la zona de 1,07 dólares en una constante caída que refleja dudas cada vez más intensas sobre si el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en la reunión de la semana que viene, del próximo día 14, generalizadas después de que la economía de la eurozona se encamine hacia una desaceleración. Y esto con una producción industrial en Alemania que conocíamos ayer y que en este caso pone de manifiesto cómo el tradicional motor de crecimiento está comenzando a griparse. Algunos inversores creen que las señales de recesión que se avecinan en Europa van a dificultar que el BCE eleve los costes de endeudamiento una vez más. Una mayor debilidad del euro podría complicar la tarea del BCE para combatir la inflación porque elevaría los costes de importaciones de la energía y de los alimentos. Mientras tanto, jornada en la que también hemos conocido hoy que la alarma monetaria poco a poco se sigue incrementando de la mano del yuan, que se debilita hacia su nivel más bajo frente al dólar después de un nuevo recorte en la tasa de referencia diaria para la moneda que aviva las apuestas de que China se siente cómoda con una depreciación gradual. El Banco Popular se enfrenta así a una difícil tarea, la de mantener la llamada Trinidad imposible, donde necesita estabilizar el tipo de cambio e impedir las salidas de capital manteniendo una política monetaria independiente. La lenta economía de China, su política moderada, están aumentando la presión ahora sobre el yuan, especialmente porque los datos de Estados Unidos y el alto diferencial en los tipos de interés hacen que los operadores a día de hoy prefieran el dólar, un trilema que no es nuevo en Pekín, una situación bastante similar a la del 15 y durante el apogeo de la guerra comercial con Estados Unidos hace ahora 5 años. China, el caso es que continúa con la cacería contra las tecnológicas estadounidenses y Apple está en el punto de mira. Extiende la prohibición de iPhones a gobiernos locales. Vuelvo contigo, Marta Vilar. China continúa su cacería contra Apple y es que, no contento con extender esa prohibición, esas restricciones al uso de teléfonos iPhone a las agencias gubernamentales y también a las compañías estatales, ahora lo que está publicando el diario Nikkei es que también lo está extendiendo a los gobiernos locales. Hasta ahora, de momento, los únicos empleados de algún gobierno que estaban sometidos a esta restricción eran los empleados del gobierno central de China. Bueno, pues ahora lo extienden a gobiernos también locales. Lo está, como digo, informando en el día de hoy la agencia Nikkei, que por cierto ha citado a una empleada de una empresa estatal que dice que recibió un aviso hace unos días ya de que la prohibición se iba a aplicar a los departamentos involucrados en secretos comerciales a partir del día 1 de octubre y a todos los empleados de esta empresa estatal en cuestión a partir del 1 de marzo. En el día de ayer, en los últimos 2 días, Apple lleva una caída bastante importante en bolsa, en torno al 6% es lo que se ha dejado en las últimas 2 sesiones, perdiendo alrededor de 200.000 millones de dólares de capitalización, una compañía que aproximadamente estaba en un valor total de capitalización bursátil de 3 billones de dólares. De momento, en preapertura, los movimientos no están siendo muy elevados porque ya saben que todavía queda mucho para que abra la sesión en Wall Street, pero desde luego que podemos esperar que hoy de nuevo el día sea movidito para una de las compañías más valiosas del mundo, Apple, que por cierto saben que bueno, para esta compañía China es un mercado de los más importantes que tiene para sus resultados. Gracias, Marta. Noticias que han provocado en las últimas horas una espantada de los accionistas de la firma, pérdidas de capitalización superiores a los 200.000 millones de dólares. Pero ojo, porque si ayer les decíamos aquí en negocios, de la mano de los expertos, que todo esto era una reacción exagerada por el mercado, ahora estas palabras las replican desde Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque dicen que las crecientes restricciones impuestas por China al iPhone afectarán como máximo a un 4% de los ingresos de la manzana mordida. Pero ojo, 4% en porcentaje puede ser una cifra no muy alta, en nominales
no es nada desdeñable. Según los últimos anuales, serían unos 16.000 millones de dólares. Y esto traducido, lo que supondría, en otras palabras, es que Apple no vendiera nada en China durante todo un trimestre. De momento, para futuros, tenemos a los títulos de Apple hoy volviendo a ganar en pre-market, subiendo tímidamente un 0,11%. Punto y seguido que ponemos a estas noticias de la mañana, estas noticias pasadas a la media sesión de la jornada. En unos instantes, relevo en plato con toda la actualidad de los mercados en Ponte en Acción, de la mano de Eva Villanueva.